Y nuestro tema en este día es la puerta para los gentiles se abre lentamente. Quisiera retroceder un poco al versículo 30. Tiene que ver con Saulo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y vamos a hablar una o dos palabras acerca de Saulo en Tarso. Y hemos estado viendo al libro de los Hechos y hemos notado que el historiador inspirado Lucas, él nos abre acá el progreso de la misión gentil. Y casi todo lo que él dice en los capítulos que hemos estado viendo en realidad se refieren a la misión gentil, al hecho de que la era gentil se inicie, en la cual la iglesia de Jesucristo será de gentiles convertidos y judíos convertidos hasta el final de la era. Y acá estamos al principio, y como lo veremos, pareciera que los discípulos inicialmente no estaban siendo rápidos en evangelizar a los gentiles. Ellos habían recibido la comisión de Cristo, la comisión, las palabras del Salvador resucitado. Ellos tenían que evangelizar en Jerusalén, en Cesarea y también en Galilea y también en Samaria y también en todo el mundo. Y el evangelio tenía que ser diseminado por medio o debía ser diseminado en el mundo gentil. Y había habido una obra poderosa de la obra de la gracia en Jerusalén. Los apóstoles vimos cómo ellos habían viajado y habían fortalecido a los santos en Judea y en Galilea. Pero sin embargo, aunque las personas de Samaria habían sido también evangelizadas, vemos cómo es que Felipe, él inició eso cuando evangelizó al eunuco, pero ahora los años habían pasado y ahora estamos hablando en el quinto, sexto, tal vez cuarto, quinto, sexto año después de Pentecostés. Aún no había la evangelización considerable a los gentiles. Por medio de Felipe, una vez más, decimos que había habido una conversión de un gentil, de un eunuco, una persona que vendría del norte de Sudán, y esta sería la primera conversión significativa de parte de los gentiles. También habrían otras, pero no fueron notadas, pero con todo vemos que había evangelismo a los gentiles. Y así que acá vemos esto en el versículo 32. Acá está Pedro, que continúa con denuedo como un apóstol, y él pasa por diferentes lugares de los judíos. Y él vino también a los santos que habitaban en Lida. Este lugar no estaría muy lejos de Jerusalén, estaría en el noreste de Jerusalén. Y él encuentra ahí a Eneas, pero pareciera que nada más. Y antes que continuemos con este versículo, vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, que ya había estado predicando por 3 años, y él es enviado a Tarso. Él es enviado ahí por su seguridad y también para servir al Señor. Y en su primer capítulo de la carta suya a Gálatas, él dice que él fue a ciertas regiones, entre las cuales Tarso está situada. No se menciona Tarso, pero obviamente él fue a estos lugares a hacer la obra de Dios. No estaba sentado en la casa, estaba sirviendo al Señor. Y sin duda él empezó iglesias en Cilicia y en otros lugares de esa región. Pero ¿por qué es que pasa tanto tiempo antes de que Pablo sea en realidad llamado a la obra que Dios le había ya anunciado en su conversión? Que él tendría que sufrir por Cristo y que él sería el apóstol para los gentiles. Pero aún no está pasando esto. Los años han pasado, 3 años en Damasco estaba Pablo y otros 7 u 8 años más o menos en Tarso,
Y había acá un tiempo largo de prueba. Y a veces hay tiempos de prueba largos en la Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a Moisés y a otros siervos del Señor, y también entre los sirvientes del Señor del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo tuvo un tiempo considerable, largo de prueba. Mientras tanto, obviamente, él estaba en el servicio al Señor, estaba predicando, y hay cierta evidencia, pero pasa mucho tiempo antes de que la obra gentil empiece y continúe y prospere. Pero este tiempo de prueba es importante para el apóstol Pablo. Es esencial para él que él sea probado. Es importante para que su carácter sea probado. Él había sido, recordemos, llamado de un carácter que era antagonista hacia Dios, porque él era judío. Y ahora él está siendo llamado a ser un ministro en la iglesia de Jesucristo. Él tiene que ser probado y tiene que él probar al Señor, que él tome cada paso por fe, que él solucione todos sus problemas por oración y en fe, que ese hombre violento que él era se vaya, que ahora él tiene cuidado y amor por las cosas del Señor y por su obra. Tiene que ser establecido ahora que él tiene paciencia, una paciencia extraordinaria. Imagínate el curso que él va a seguir y cómo es que será su vida en el futuro. Él conocerá mucha persecución, antagonismo, hostilidad, y él será aquel que tendrá que soportar la gente reacia en las iglesias. Él tendrá que plantar iglesias y habrá mucha doctrina falsa. Tendrá que confrontar a la hostilidad de los judíos que querían volver a jalar a los cristianos a sus ceremonias y al judaísmo. Le seguían a Pablo, donde sea que él esté, le seguían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y ellos encontrarían los convertidos de Pablo y tratarían de volverlos a convertir al judaísmo, aunque fueran gentiles. Les decían, no, ustedes tienen que confiar en la ley judía, en la ley ceremonial. Y así Pablo tenía que tratar con gente que era interesada en sí misma y también con los líderes de los judíos. Tendría que soportar los latigazos, arrestos, y él tendría que evangelizar y viajar en lugares donde no había mucha ayuda. Él conoció todo tipo de sufrimiento, todo tipo de problema cuando él era apóstol. Entonces, él tendría que ser preparado para esto, ser alistado. Y a veces es muy importante que nosotros entendamos estas lecciones, porque hoy en día muchos pastores, muchas personas no son comprobadas. A ellos no se les pone en situaciones en las cuales su paciencia sea probada y aprendan. Y todo esto tiene que pasar. Y por supuesto que el tiempo largo de prueba de Pablo fue beneficial para las iglesias. Imagínense que las iglesias tendrían que ahora confiar en aquel que era el perseguidor de los cristianos, que creemos que inclusive fue el líder de la persecución de la iglesia cristiana en esos días tempranos de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia cristiana ahora confiaría en Pablo? Él necesitaba un tiempo largo de prueba. Y también habían problemas en Pablo que no podrían ser erradicados. Y algo tenía que hacerse por medio del Espíritu Santo para asegurarse de que estas cosas después no se volverían una piedra de tropiezo en el apostolado. Por ejemplo, Pablo era muy inteligente y podría él dejarse llevar por su orgullo. Él era un ser humano como todos nosotros. Él tenía una capacidad amplia para entender y para razonar y para diferentes cosas. Y parte de su prueba sería o envolvería que el Señor doblaría el desarrollo de este Pablo antiguo, que él tenga que ser
fortalecido y él tenía que ser humillado. Y a veces el Señor trata con nosotros de esta forma. Si Él te va a usar, si tú eres una mujer o un hombre y te va a usar en su servicio de Él o en cualquier capacidad, Él tiene que asegurarse que tú te mantengas humilde y leal en todas las cosas. Tal vez tú tienes fortalezas que pueden resultar siendo tus debilidades o vulnerabilidades. Entonces el Espíritu Santo tiene que obrar en los corazones y en las vidas de las personas. Y así pasa aún con este apóstol Pablo, que es poderoso. Cuando él esté listo, significaría que la carrera y la ambición que él tenía en el círculo judío tendría que irse. Ya no estaría más ahí. Era una persona eminente en la iglesia judía, entre los fariseos. Y Pablo escaló rápidamente a una posición alta, pero toda esa tendencia tenía que ser quitada. Y fue quitada. Aún el hecho de que Cristo Jesús se le apareció en una luz resplandeciente, y también creemos que después le humilló a Pablo el Señor Jesucristo. Todo eso tendría que irse. Hoy en día, si tú encuentras, por ejemplo, a una persona que es ambiciosa en la iglesia de Cristo, que quiere simplemente el ascenso, autoengrandecimiento y demás, entonces tú puedes estar seguro que la raíz de todo esto en esta persona es que nunca ha sido humillada, dándose cuenta de la gloria y la maravilla de Cristo. Y ahora en la vida larga que yo tengo, yo he conocido muchas personas hace años atrás. Como joven, yo conocí a otro pastor que era un ambicioso y no tenía vergüenza de ello. Y él buscaría oportunidades para subir, ser más importante y quería ser invitado a diferentes púlpitos para que él pueda ser reconocido y tenga influencia muy temprano aún en su ministerio. ¿Y qué pasó con él? Él se volvió una persona estancada en la fe y peor aún se volvió un ateo. Y él nunca había sido humillado al darse cuenta de la majestuosidad de Cristo Jesús. Y recuerdo también otra persona, otro ejemplo, más o menos similar al que les dije anteriormente. Esta persona estaba buscando siempre algo especial, algo mejor para sí mismo. Y él hablaría de esta forma a los otros pastores que conocía. Él no se volvió un estancado en la fe, ni se fue del todo de la fe, pero te digo lo que le pasó. Gradualmente, él fue uno de aquellos que buscaba ser aceptado en círculos donde había mucha rebeldía espiritual y doctrina falsa, lugares donde eran evangélicos, podríamos decir, pero estaban muy alejados del camino, de la verdad. Y le pasó esto porque su meta de él era el autoengrandecimiento, el ascenso. Él no fue humillado por el Señor. Y nosotros necesitamos ser humillados por el Señor. Necesitamos que el Señor nos haga pasar por este proceso. Entonces no te enojes por eso, sino bendice al Señor. Si tú has tenido un proceso de humillación, de prueba, dale gracias. Alábale al Señor, porque Él está tratando contigo y está moldeándote para sí mismo. Y yo estoy seguro que nosotros vemos que esto era necesario en el apóstol Pablo, este tiempo de prueba, porque ya no había más ahora ese hombre que era judío, que era orgulloso. Él era un hombre joven, podríamos decir. Él era un judío. Él fue aquel que dijo que quería perseguir a la iglesia cristiana. Él podía tomar decisiones rápidas y él podía ver en su mente que esta secta, como veía él al cristianismo, tenía que ser erradicada. El consejo de Sanedrín, los sacerdotes principales, querían deshacerse del cristianismo, pero Pablo se ofreció. Y este hombre entonces que tuvo tanta luz, hablando en términos seculares, tenía mucha habilidad para solucionar problemas, este hombre ya no era más, ahora era el apóstol Pablo. Pablo entonces
oraría y confiaría ahora en el Señor y confiaría en los métodos del Señor y los medios del Señor. Y nosotros necesitamos que esto pase a muchas más personas en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Hay tantas payasadas desde los púlpitos, tantas innovaciones, hay tantos hombres de iniciativa humana y parece que tienen luz y dicen, ¿cómo vamos a hacer que la gente nos escuche? Que vengan la gente a las iglesias. Ah, ya sé, como Pablo. Vamos a traer el mundo, vamos a traerles entretenimiento y vamos a hacer las cosas de una forma diferente. Un hombre de iniciativa, de luz. Eso es lo que también era Pablo, pero él se dio cuenta del poder y de la gloria de Dios y él confió en eso. La escritura decía, confía, ora y predica. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo tuvo sus iniciativas, claro que sí, fue de un lugar a otro. Él tuvo compasión, él alcanzó a las muchedumbres, pero él no se exaltó, él no pensó que podía hacerlo mejor que Dios, él no innovó cosas ni creó cosas fuera de la verdad. Entonces el hombre Pablo, que tenía mucha iniciativa y tenía mucha luz secular, se fue, porque una luz superior vino a su vida. Y fueron muchas cosas que cambiaron en el apóstol Pablo. Por ejemplo, la intolerancia. Él se enojaba, no podía ser enseñado. Y una cosa que tenía en su mente es que el mensaje del Evangelio era una atrocidad. Y él tenía tanto odio en su corazón para con los cristianos. Pero la gracia vino a su vida. Él vio la gracia. Vino la salvación inmerecida del Dios Todopoderoso. Y él no podía ser más una persona que no quería ser enseñada o enojada con la fe cristiana. Este hombre que cabalgó a Damasco en su persecución al cristianismo en un caballo muy fino, con sirvientes, con guardias, porque él sería un oficial con un puesto elevado, que trabajaba para los del Sanedrín, para los judíos, para el consejo del Sanedrín. Este hombre que tenía mucha superioridad, muy elevado, ahora está dispuesto a caminar, tal vez con ropa harapienta, sin importarle. Él iría de un lugar a otro a predicar. Él sería un hombre humilde, un siervo del Señor. Entonces se había ido esa persona que solucionaba sus problemas por medio de la violencia y por sí mismo. Y me pregunto si tal vez ese es el caso en algunos de nosotros. Algunos padres que se enojan muy prontamente y no ejercitan la oración, la paciencia y solucionan los problemas de una forma mundana. Y como con látigo usan sus palabras y golpean. Pero todo esto se había ido del apóstol Pablo. Él encontró la ternura del Señor Jesucristo y fue esto enraizado en él. Ahora él tenía paciencia, él era tolerante. La crueldad se volvió en bondad. Y ese hombre que era inflamable se volvió paciente. Entonces, la bondad de Dios fue manifestada en su vida. Y eso la gente veía en los lugares a los cuales él iba. Y él sufría a medida que él viajaba de un lugar a otro, tenía escasez. Entonces al final del versículo 30, y le enviaron a Tarso, donde sin duda Pablo sirvió al Señor, pero no aún en la misión a la cual Dios le había llamado. Entonces esto podría ser nuestro primer encabezado. Sería nuestro encabezado la preparación de Saulo para su gran obra. Y el versículo 32 nos trae entonces a otro encabezado, si quieres verlo de esta forma, la autentificación de Pedro. Y al mismo tiempo, cómo es que su instrumentalidad fue confirmada por Dios. Cuando ves ahora el versículo 32, desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, pareciera como que Lucas, el historiador inspirado, cambia su atención de Pablo a Pedro. Y algunas personas piensan que él está haciendo esto. Hay dos personas de las cuales se habla paralelamente. Estábamos con Pablo, ahora estamos con Pedro, ahora con Pablo y Pedro, y al final se va de una forma exclusiva
a Pedro, se concentra en Pedro. Pero no, todo lo que Lucas escribe tiene que ver con la misión gentil en realidad, porque a eso es que él apunta. Entonces, ¿qué tiene que ver la experiencia de Pedro en Lida y o los otros lugares en Dorcas donde él estaba, qué tiene todo esto que ver con la misión gentil? Pareciera que acá Pedro simplemente está fortaleciendo a las iglesias, está siendo instrumental por medio de dos milagros. Y y vamos al capítulo 10. Se nos indica también acerca de que Cornelio en Cesarea estaba relacionado con Pedro. Pero el capítulo 9 está relacionado con la misión gentil. ¿Por qué? Porque Pedro será aquel que Dios usará para persuadir a la iglesia principal en Jerusalén y a otros judíos. ¿De qué les convencerá? De que Dios ahora está tratando igualmente con los gentiles. Entonces Pedro tiene que ser avalado, en otras palabras, ante los judíos, ante aquellos que han sido convertidos al cristianismo, de forma tal que él pueda predicarles que los gentiles ahora también podían ser parte del reino de Dios. Los judíos convertidos no podían entender o eran lentos para entender que los gentiles también iban a ser convertidos. El evangelio sería para todo el mundo. Entonces los judíos convertidos al cristianismo no podían entender esto. Y en realidad tú ves que ellos eran una nación que habían sido advertidos que no debían juntarse con el mundo gentil, que deberían mantenerse alejados de ellos, que debían mantenerse alejados de ellos.